Hoy vamos a revisar los acuerdos ministeriales 2017-0135, el acuerdo ministerial 2020-001 y la resolución 513 del IES y otros acuerdos ministeriales que son también de importancia, que tienen relación a lo que es seguridad y salud en el trabajo y que son de cumplimiento obligatorio, que ya los vamos a ver. Continuamos con el acuerdo ministerial 0135, que fue emitido por el Ministerio de Trabajo en el año 2017. Aquí vamos a mencionar dos artículos principalmente, porque el uno hace referencia a los controles y el otro a las multas por el incumplimiento. El artículo 15 indica que los inspectores de trabajo van a realizar de manera continua el control del cumplimiento de las obligaciones laborales en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos. Más adelante vamos a ver el artículo 10, que me habla de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que fue modificado este año 2020, por eso quiero hablar más adelante. Y el otro artículo 16 habla sobre las multas por el incumplimiento. ¿Sí? Aquí me indica que en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos, el ministerio impondrá al empleador una multa equivalente a $200 por cada trabajador, ¿sí? Hasta un máximo de 20 remuneraciones básicas. Entonces, sabemos que el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores, hacen verificación en cada empresa del cumplimiento de las obligaciones, no solo en materia de seguridad, sino en el tema laboral propiamente dicho. Pero en lo que tiene que ver con seguridad y salud, el Ministerio elaboró dos checklists. Uno que tiene que ver con las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores y con aquellas que cuenten con menos de 10 trabajadores. Sería importante que ustedes puedan revisar estos checklists. Están en la página del ministerio. Si ustedes desean, los podemos también colgar en la plataforma para que ustedes puedan revisarlos. Y si tienen alguna consulta, pues nos la hacen en referencia al tema del curso. El acuerdo 2020-001 es una reforma al acuerdo ministerial 2017-0135. Ojo, una reforma, no es que lo reemplazan o lo elimina o le da de baja al acuerdo 0135. Simplemente ha reformado 3 artículos. El artículo 10 me indica las obligaciones en materia de seguridad y salud. Es decir, el empleador deberá efectuar el registro, aprobación, notificación y reporte de obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué medio? Conocemos que el ministerio tiene la plataforma del SUD, el módulo de seguridad y salud, en donde ahí se debe registrar todo lo que me dice este artículo, es decir, el responsable de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad, los organismos paritarios, la identificación de peligros, medición y evaluación y control de riesgos laborales, los planes de prevención de riesgos laborales, la gestión de vigilancia de la salud, los programas de prevención, promoción, capacitación en materia de seguridad y salud, y lo que tiene que ver con accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eso es lo que me dice puntualmente este artículo 10. El artículo 11, literal B, es en donde ya puntualmente me dice que yo debo reportar, registrar y solicitar las aprobaciones respectivas indicadas en este artículo 10 en el sistema o la plataforma informática del Ministerio de Trabajo, es decir, a través del SUD. Y por último, me indica que al final del artículo 13 se adicione
que toda empresa que cuente entre 1 a 10 trabajadores deberán únicamente reportar en la plataforma informática del Ministerio de Trabajo el plan de prevención de riesgos laborales de acuerdo al formato e instructivo establecido en el anexo 1 del presente documento. Es decir, antes en la plataforma del SUD se generalizaba empresas de 1 a 10 trabajadores o de más de 10 trabajadores, es decir, no había ninguna diferencia. Pero ahora sí, ahora en la plataforma del SUD únicamente se refleja para empresas con menos de 10 trabajadores subir este plan integral de prevención de riesgos laborales. Y en cambio, para empresas con más de 10 trabajadores ya se les despliega otras cosas como el tema del registro de los organismos paritarios, como el tema del registro del reglamento de seguridad y salud, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la reforma que se hizo a través de este acuerdo 1020-001 al acuerdo 0135. La resolución 513, que es el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Habíamos visto ya anteriormente cómo define el Seguro General de Riesgos a lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por eso hemos colocado aquí a modo de ejemplo el artículo 11, en donde me define qué es un accidente de trabajo. El artículo 12, en cambio, yo voy a tener qué eventos son calificados como accidentes de trabajo. Es decir, aquellos que se producen en un lugar de trabajo, aquellos que se producen en ejecución del trabajo a órdenes del empleador, el que ocurriere por la acción de terceras personas, el que ocurriera por ocasión o consecuencia del desempeño de sus actividades, los accidentes sin itinerario, etc. Entonces el artículo 12 me va a decir qué eventos son calificados como accidente de trabajo. Pero así como hay eventos que sí califican, también hay cosas que no van a calificar como accidente de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador intencionalmente o valiéndose de terceros causara el accidente, entonces ahí ya no se va a considerar un accidente de trabajo. O si es que este accidente resulta de una riña, juego o intento de suicidio, entonces tampoco se va a considerar en esos casos un accidente de trabajo. En el artículo 13 entonces voy a tener cinco consideraciones que pone el IES para no calificar como accidente de trabajo. Sería importante la revisión de los mismos para que ustedes tengan más claro el tema, ¿sí? Ahora, otro artículo que hemos puesto de ejemplo es el artículo 44. ¿Por qué? Porque ahí me indica que yo debo reportar los accidentes de trabajo en un cierto tiempo, ¿sí? En este caso tenemos, o el IES me dice que yo tengo 10 días contados a partir de la fecha del siniestro para poder notificar, ¿sí? En un término de 10 días, es decir, en 10 días laborables. Como ustedes saben, antes habían los formularios físicos, pero ahora se lo hace por la plataforma web del IES. Entonces por ahí yo debo hacer la notificación del evento cuando ocurriera. Inmediatamente procedo a hacer el tema de recolección de información para hacer mi informe ampliatorio, en donde me va a detallar todas las causas. Yo ahí deberé determinar los factores causales que dieron lugar a ese evento. Y otro artículo que también es importante revisar es el 57. ¿Por qué? Porque ahí me dice que el empleador debe reportar anualmente al IES los indicadores de frecuencia de gravedad y tasa de riesgo, es decir, los índices reactivos. Antes, en la otra resolución que había del IES, también había unos indicadores o índices proactivos, pero eso
en la plataforma del IES cuando nosotros vamos a reportar es algo opcional que nosotros debemos colocar. Ya no es obligatorio como antes sí se lo tenía. Actualmente simplemente el índice de frecuencia, gravedad y tasa de riesgo. Esto se lo hace en el mes de enero de cada año. ¿Qué más encuentro yo aquí en esta resolución 513? Encuentro los tipos de efectos una vez que se ha producido el siniestro, es decir, se produjo el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. ¿Qué efectos pueden darse en los asegurados? Una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad total, una incapacidad permanente absoluta y la muerte. Entonces aquí también encuentro esa clasificación. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese tipo de esos tipos de incapacidades, pues el Seguro General de Riesgos del Trabajo entrega un subsidio haciendo el cálculo respectivo dependiendo qué tipo de incapacidad cayó el trabajador cuando se ha producido el accidente o enfermedad profesional. ¿Qué más encuentro en esta resolución 513? Pues asimismo cómo yo debo calificar o hacer la notificación de la presunción de una enfermedad profesional, cómo se debe realizar la investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y nos dan ahí unas recomendaciones, unos criterios para poder definir el accidente o la enfermedad. Este documento o esta resolución la vamos a cargar en la plataforma para que ustedes la puedan revisar a detalle. Otros documentos que también son pertinentes poder revisarlos o poder indagar al respecto es el Acuerdo Ministerial 174, que es el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. Es decir, todas las empresas que realizan construcción pues deben revisar este documento, porque aquí me va a hablar el tema de zanjas, el tema de excavaciones, el tema de andamios, el tema todo lo referente a construcción, que es lo que yo debo aplicar desde el enfoque de prevención de riesgos laborales en las actividades o en mis tareas que esté haciendo en campo. Otro acuerdo es el 013, que es el referente a los riesgos en trabajos de instalaciones eléctricas. Ojo aquí, recordemos que tanto para la construcción como para trabajo en instalaciones eléctricas, las personas deben tener su certificación en competencias laborales, dependiendo del enfoque que sea, ¿no? De construcción o de energía eléctrica. Entonces, antes había las famosas licencias que luego le migraron a un certificado de competencias en prevención de riesgos laborales y luego finalmente dividieron esa certificación de competencias en los dos enfoques de construcción y de energía eléctrica. Todo el personal que realiza ese tipo de actividades debe contar con esa certificación que va a avalar para que puedan ejecutar las actividades. Otro acuerdo importante es el 082, que es la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, porque a raíz de este acuerdo 082 también tiene relación a la prevención de los riesgos psicosociales. Entonces es importante también este acuerdo, porque obviamente en toda empresa hay que ejecutar el programa de prevención de riesgos psicosociales. El ministerio años atrás ya ha elaborado un instrumento para detectar riesgos psicosociales que las empresas pueden utilizarlo, o pueden utilizar otras baterías internacionales que también son de validez para detectar estos riesgos psicosociales. El acuerdo ministerial 398 en cambio tiene que ver con las personas con VIH-Sida, porque este tiene relación con el programa de prevención de riesgos psicosociales
que debe tener o debe contar toda empresa que tenga más de 10 trabajadores. Y por último, el nuevo acuerdo ministerial entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública, que fue emitido en el año 2019, que es el 038, en donde me da las directrices para implementar el programa de prevención integral de uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los espacios laborales. Entonces, esos son los dos programas que nosotros debemos tener en todas las empresas con más de 10 trabajadores: el programa de prevención de riesgos psicosociales y el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas. Estos acuerdos ministeriales también los vamos a dejar les vamos a dejar los links para que ustedes puedan verificar, revisarlos y ver si es que en cada una de sus empresas se está implementando. Es importante que asimismo estos acuerdos van a constar o van a ser el referente para yo elaborar mi reglamento interno de higiene y seguridad. Eso es importante también que ustedes tengan presentes para que lo incluyan dentro de ese documento. Con esto terminaríamos la parte de legislación. Hemos tratado de sintetizar, porque en sí analizar cada uno de los documentos pues sí lleva su tiempo. Y más importante aún, y lo que debe tener toda empresa, es una matriz de seguimiento legal. Es decir, si yo pertenezco a una empresa que tiene menos de 10 trabajadores, pues yo debo revisar, y según mi giro de negocio, pues debo verificar qué normativas me va a aplicar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de una matriz de seguimiento legal, de tal modo que yo vaya verificando qué es lo que ya tengo cumplido, qué es lo que yo ya he implementado y qué es lo que me faltaría implementar para hacer mis planes de acción e ir implementando paulatinamente. Entonces es importante que toda empresa tenga esa matriz legal. Con eso terminamos, y en las próximas sesiones vamos ya a revisar todo lo que es normativa, como es factores de riesgo laboral.